Las monarquías asiáticas desafían a la historia. En la era moderna de la democracia, los mundos tradicionales, el misterio y los ritos causan una fascinación y un respeto superiores a los de cualquier otra época. Los monarcas son símbolos de continuidad, conexiones vivas con el pasado, amadas y odiadas a partes iguales. En Bután, el reino himalayo, al que ellos llaman Tierra del Dragón de Truenos, el pasado está mucho más vivo que el presente. Y ese choque ha provocado el cambio más radical de toda su historia. Fue algo inesperado. El rey cedió su poder absoluto e introdujo la democracia. El último movimiento político astuto en Bután vino de la mano de la dinastía Wangchuk. Para los foráneos, Bután es un reino budista más, pero para sus habitantes, el cuento es bien distinto. La historia de Wangchuk es de intriga, luchas de poder y talento político. Monarquías asiáticas, Bután. Bután es un país diminuto sito entre montañas y valles del todopoderoso Himalaya. Un país de belleza extraordinaria que entre mitos y leyendas parece permanecer intacto al paso del tiempo. Los pocos visitantes que llegan al país lo conocen como Shangri-La, mientras que su gente le llama Druk-Yul, Tierra del Dragón de Truenos. Al igual que muchas de las cosas en Bután, el nombre proviene de una antigua leyenda. Hace unos 1000 años, un monje tibetano llegó a Bután para fundar un monasterio nuevo. Al colocar la última piedra de la construcción, oyó un ruido que bien parecía la bendición de Dios por su trabajo. Un rugido invadió el valle, el rugido de un dragón de truenos. Esa imagen de una criatura feroz es, quizá, una pista para entender la supervivencia de Bután. Antaño, el Himalaya estaba cubierto por un mosaico de pequeños reinos como el de Bután. Uno a uno fueron desapareciendo. Ahora, Bután es la única monarquía de la región. En Bután da la sensación de que tiene que haber algo muy férreo y sólido en lo que se refiere a la supervivencia de la nación. No pueden... Han de ser implacables si es necesario. No se comprometen con ciertas cosas. Esa supervivencia se la deben a los Wangchuk. Todos los reyes Wangchuk se han enfrentado a al menos una crisis durante su reinado. Todos ellos lograron superarlas con un hábil movimiento político. El primer rey, Ugyen Wangchuk, fundó la nueva monarquía y unió a Bután tras años de luchas internas. El segundo rey, Jigme Wangchuk, se enfrentó a siglos de rivalidad por el trono y consolidó su dinastía como una de gobernantes indiscutibles. El tercer rey llevó a Bután a las Naciones Unidas y se aseguró de que sobrevivían como Estado independiente. El cuarto rey demostraría ser el más preparado de toda la dinastía Wangchuk para actuar a largo plazo. Gobernar Bután ha sido siempre un juego de política y supervivencia, un juego que a los Wangchuk se les ha dado muy bien. Son habilidades que pasan de padre a hijo, como si la monarquía fuese un negocio familiar y la política su divisa. La educación de los Wangchuk es clave para el éxito personal que cosechan. Nadie lo sabe mejor que Michael Rutland, un antiguo profesor de inglés al que contrataron como tutor del cuarto rey en 1971. En la actualidad se ha retirado y vive en Bután, donde trabaja como enviado especial para el Reino Unido. Hoy se ha venido de visita a la escuela con un exalumno que estudió con el cuarto rey.
Nos encontramos en la Academia Ugyen Wangchuk, construida en 1970 por la entonces reina de Bután, para que acudiese el joven príncipe que tenía 15 años. Sin embargo, no recibió ningún trato de favor. Enseguida se convirtió en uno más de la clase, con el resto de sus compañeros. Por aquel momento, no nos sorprendió. Éramos un grupo normal de 20 personas, y Su Majestad se esforzó en todo momento por demostrar que no había diferencia alguna. Era un hombre muy considerado y compasivo, una persona que se preocupa por los demás, amigo de sus amigos. Es una forma muy sana de educarse. Los reyes, desde pequeños, los futuros reyes, se han criado con sus padres todo el tiempo. No se les aísla. Permanecen junto a su padre y ven de primera mano qué hace, cómo lo hace y en qué se basa para tomar decisiones. El cuarto rey, Jigme Singye Wangchuk, tomó una decisión sin parangón: cambiar el papel de la monarquía para siempre. Renunció por voluntad propia al poder absoluto y entregó la democracia al pueblo. Se trata de una decisión que su hijo ahora deberá supervisar. Aquí, en Thimphu, capital y sede de la política del país, estos cambios se han recibido con interés. La gente ve a los Wangchuk como gobernantes sabios y benevolentes que han sabido guiar al país durante épocas de grandes cambios. Por eso unos pocos temen a la democracia. Fue algo inesperado. Sería justo decir que en los 12 meses que siguieron al anuncio del rey, si hubiésemos hecho una encuesta, habría salido que el 99,9999% estaba a favor de mantener el absolutismo real. Todavía muchos creen que un político jamás podría reemplazar a los reyes de Bután. Si le soy sincero, señor, no me gusta la democracia. Prefiero un monarca. La democracia, señor, la he visto en otros países, sobre todo en aquellos más cercanos, como la India. ¿Tienen tantos problemas? Nosotros somos una nación, un pueblo. Nos gusta nuestro rey. Para nosotros es como un segundo Buda, señor. Hay dos cosas que mantienen unidas a la gente de Bután: su adoración por los reyes y su devoción por el budismo. Los valores religiosos del budismo están por todos lados, desde banderas de oración hasta monumentos espirituales. Según su modo de vida, creo que es muy difícil separar la cultura butanesa del budismo. Todo lo que creen y hacen los butaneses en su vida diaria está muy influenciado por los principios del budismo y su forma de pensar. Hoy disfrutan de un eclipse solar total, que aquí solo sucede cada 370 años. El eclipse de hoy es un acontecimiento único, porque coincide el día 30 del séptimo mes del calendario lunar. Eso lo convierte en un día muy prometedor. Religión y superstición cobran un sentido especial. Se celebrarán rituales espirituales para repeler a los demonios que, según los butaneses, se están comiendo el sol. Obviamente, las oraciones se centrarán en la familia real. Hoy es un día maravilloso, con múltiples consecuencias buenas si haces las cosas bien. Consiste en realizar ofrendas a Dios y recitar oraciones.
Cerca de la casa del ciudadano más mayor se encienden lámparas de mantequilla cada mañana, pero hoy con un cuidado especial. En casi todas las casas de Bután se preparan como santuario una habitación entera y la mitad de la planta superior, una práctica muy común. Y justo en la puerta de al lado, con el mismo esmero, se prepara una habitación para los reyes. No por casualidad. Los Wangchuk se apresuraron a oficializar una religión nacional al darse cuenta del poder de unir los conceptos de Dios con los de la corona. Los reyes son muy importantes, un símbolo de unión. Están ahí para velar por el bienestar de las tres secciones entrelazadas de la sociedad. La clase superior, la clase media y los pobres. Son los responsables del desarrollo del país. Y por todo ello amo a nuestros reyes y colecciono fotografías de la familia real siempre que puedo. El vínculo indeleble entre religión y monarquía fue clave en la historia de Bután y de sus reyes. Pero la imagen de una dinastía sabia y brillante que entrega su bendición al pueblo es solo una parte del conjunto global. Al igual que cualquier otra monarquía, también tiene un lado oscuro. Accedieron al trono a costa de muchos otros, pues no eran los únicos gobernantes que habitaban estos valles. Hubo un tiempo en que en Bután vivían reyes sacerdotes, príncipes tibetanos y monjes exiliados. Para entender cómo llegaron al poder los Wangchuk, habrá que remontarse a la historia que les precede. La familia real de Bután es todo un enigma. Las raíces de su poder en esta tierra misteriosa y desconcertante son muy profundas. La monarquía de Bután apenas tiene 100 años de vida, pero cuenta con una historia de gobernantes previos y de influencias extranjeras que se extiende unos 1000 años. La posición geográfica de Bután ha sido siempre de vital importancia para su historia. Está casi oculto entre la India al sur y China y el Tíbet al norte. Fueron de hecho los refugiados y exiliados de esos países vecinos quienes introdujeron ideas nuevas en el país, ideas que irían dando forma al futuro de Bután. Uno de los primeros visitantes extranjeros era un maestro de budismo tántrico llamado Guru Rinpoche, que llegó de la India en el año 747. Dice la leyenda que escapó a Bután a lomos de un tigre. Llegó aquí y trajo consigo el budismo por primera vez. Así que se trata de un personaje muy importante. La imagen que tenemos de él, el rasgo por el que todos reconocemos a Guru Rinpoche, es su sombrero. En segundo lugar, el pequeño bigote. Y, por último, el dorji, o rayo, que llevaba en la mano derecha, más el bastón de 3 calaveras que llevaba en la izquierda. Guru Rinpoche estableció el budismo Mahayana como religión dominante de Bután. Desde entonces forma parte intrínseca de la historia de la nación. A Rinpoche lo conocen como el segundo Buda de Bután. $800 años más tarde, llegó a Bután otro refugiado extranjero. En 1716, un lama, Nawang Namgyal, llegó a Bután en busca de asilo político tras la crisis del Tíbet. Terminó por convertirse en el líder espiritual de Bután. Tras una serie de victorias sobre los líderes de varias sectas rivales, se puso el título de Shabdrung, que significa a cuyos pies nos rendimos. Puede que un Shabdrung no fuese más que un monje, pero él tenía sin duda planes políticos para Bután, planes que llevarían finalmente al acceso al trono de los Wangchuk. El Shabdrung original, el Nawang Namgyal, era un personaje muy carismático. Llegó como refugiado del Tíbet y estableció sus normas. Introdujo la secta Drukpa Kagyu del Tíbet en el budismo.
Construyó monasterios fuertes y resistentes al borde de los mejores valles, que todavía podemos ver hoy en día. Creó una infraestructura y un sistema de gobierno que trabajaba por el país. Songs son enormes monasterios fortificados que el Shabdrung situó en lugares estratégicos por todo el país. Proporcionan oasis de seguridad en una tierra bajo la amenaza constante de los países colindantes. Aunque la red de Songs por el país la estableció el Shabdrung, fue el Penlop o señor de los Songs quien los controlaba como sedes militares y económicas. Uno de aquellos monasterios en particular iría cogiendo con los años más y más poder. Paso previo al éxito de los Wangchuk, que estaban destinados a convertirse en los señores de aquella poderosa fortaleza. El Song de Trongsa es uno de los más impresionantes de Bután. Se construyó en 1650 y fue la herramienta que usó el Shabdrung para hacerse con el poder de todo el este de Bután. Estos Songs no solo eran importantes por razones políticas, también movían mucho dinero. Cada uno de ellos estaba situado en una ruta comercial de gran relevancia, y donde hay comercio, hay tasas. Este gran río, el Mangdeshu, es, en cierto modo, vital para el poder económico de este Song, porque solo hay un puente que lo cruce, y justo al otro lado de ese único puente hay un camino que te lleva irremediablemente a las puertas del monasterio. No había otra opción más que pasar junto a él, lo que implicaba tener que pagar impuestos, para lo que tampoco había escapatoria. Por eso, este Song, en particular, se hizo con tanta riqueza y tanto poder. Fue precisamente el poder de los señores de ese monasterio los que pronto se convertirían en una amenaza para el Shabdrung. Para mantener su liderazgo, necesitaba establecer una línea de sucesión, su propia dinastía. Como budista que era, creía que se reencarnaría una y otra vez, que al final lograría el éxito. Era ese concepto budista lo que, según él, le daría la clave para mantener su posición. Sin embargo, falleció en 1651 y la corte no sabía cómo reconocer al Shabdrung reencarnado en su nuevo cuerpo. Ocultaron su muerte durante 50 años por miedo a un conflicto de sucesión. Existía un sistema dual para todas las autoridades temporales y espirituales, pero el problema de la sucesión se volvió bastante molesto entrado ya el siglo XIX, pues Bután se encontraba en medio de una guerra civil que duraría años y años. El liderazgo del Shabdrung se debilitaba con el paso del tiempo. Sin embargo, los señores de los Songs habían ido consolidando su posición y aumentando su poder a lo largo del siglo XIX. Y los señores de los dos monasterios más importantes vieron llegar su oportunidad. Los señores de Paro, al oeste, y al este, los de Trongsa, los Wangchuk. Fue durante aquella época que el Imperio Británico posó su mirada sobre este diminuto reino. A principios del siglo XX, los británicos temían una amenaza rusa desde el norte y querían llegar al Tíbet para establecer una alianza anglo-tibetana. Ugyen Wangchuk, que sería el primer rey, se postuló como asesor, intérprete y guía de los británicos cuando estos invadieron el Tíbet. De ese modo ganó el favor y el apoyo de los recién llegados, que supieron agradecérselo más tarde. Se celebró la Convención Anglo-Tibetana en 1904 y Ugyen Wangchuk fue nombrado caballero al servicio del imperio. Aquel acto aumentó su poder y le permitió dar fin al gobierno de los Shabdrung. Así se hizo con el control de la administración civil de Bután.
En 1907 se reunieron un grupo de monjes budistas y oficiales del gobierno para establecer una monarquía nueva y absolutista. Ugyen Wangchuck sería el primer rey hereditario. Dice la sabiduría popular que se encontraron en 1907 y dijeron: aquí veis a un hombre al que la vida, su familia y sus vendedores han puesto a prueba. Por su amor a la nación y su valentía a la hora de proteger el país, lo elegimos. Desde mi punto de vista, era un diplomático consumado. Aunque solía ir descalzo, era un consumado diplomático. En una gran reunión celebrada en Punakha en 1907, se acordó y firmó el Genya, el contrato. Todos los gobernantes locales de Bután estaban de acuerdo. Este gran son de Trongsa fue la semilla del poder, el centro del poder al inicio de la monarquía. El nuevo rey había ganado un trono gracias a su fuerza y su habilidad política, pero para gobernar realmente en su reino necesitaba la devoción de su gente, la misma devoción que sentían hacia los Shabdrung, los líderes espirituales. Por eso, gracias a una habilidosa maniobra, unió el concepto de Dios con el de rey, al igual que sus predecesores. Y lo hizo uniendo la corona con el símbolo de la divinidad Shabdrung, el cuervo. El cuervo es un símbolo del dios budista Mahakala. Ngawang Namgyal, el primer Shabdrung, había decidido supuestamente dejar el Tíbet y trasladarse a Bután cuando vio un cuervo de vuelo portentoso volando en la misma dirección que él. Así que asoció ese ave con su profesión y con Bután. Los reyes Wangchuck llevaban una corona en forma de cuervo. Fue así como unieron los dos linajes y como eliminaron una posible rebelión por parte de los Shabdrung. De forma simbólica acaban de absorberlos. La corona en forma de cuervo le daba legitimidad espiritual al gobierno, pero todavía tenía que someter a los rebeldes de otros songs. Ugyen Wangchuck se pasó los 20 años que siguieron a su coronación uniendo Bután hasta que falleció en 1926. Su hijo Jigme Wangchuck lo sucedió en el trono. Durante su reinado, los songs de Bután se sometieron al control real de una vez por todas. Al menos por el momento, en Bután reinaba por fin la paz. El nuevo rey logró ganarse el corazón de sus súbditos. Y lo hizo construyendo palacios nuevos en el reino, palacios que visitaba con frecuencia para mantener el contacto con su gente. Este es el palacio Kunga Rabden. Era la residencia de invierno del segundo rey. Se construyó en 1932 y se mantuvo abierto de forma continuada hasta la muerte del monarca en 1952. El rey salía de su residencia principal en procesión, seguido de cientos de caballos, cientos de sirvientes que bajaban por la colina hasta la entrada de este palacio de invierno para servir al rey y la reina. La aldea entonces cobraba vida. Nebu Dorji era un muchacho cuando el segundo rey construyó esta residencia de invierno en el pueblo. Su estadía anual se celebraba con una fiesta en la que participaban todos los habitantes. Solíamos trabajar en los arrozales. Arando, plantando, arrancando y cosechando. Cuando pienso en ello, sé que fuimos felices. El rey era estricto, pero tenía buen corazón. Si se reunía público frente a palacio, el rey lanzaba regalos por la ventana, como algodón indio, monedas, caramelos. Los niños se apresuraban a coger lo que podían y el rey se reía. Nos lo pasábamos bien.
Su posición de rey absolutista y sus esfuerzos por atraer a la gente no le garantizaban la seguridad de la dinastía Wangchuck. La familia real bhutanesa tuvo que enfrentarse a problemas de legitimidad durante los primeros años de gobierno por la reencarnación de varios Shabdrungs que reclamaban su puesto. Sería uno de los mayores retos a los que se enfrentaría el trono del dragón, pero también demostraría de lo que eran capaces los Wangchuck si veían en peligro su supremacía. En 1931, la monarquía de Bután llevaba 24 años en el trono, aunque no eran el único grupo con hambre de poder en el reino de los dragones. Jigme Wangchuck llevaba solo 5 años en el trono cuando surgió de la nada un Shabdrung reencarnado. Jigme Dorji, el segundo Shabdrung, amenazaba el derecho de los Wangchuck a la corona. El por aquel entonces Shabdrung y sus seguidores apelaron a Mahatma Gandhi en la India para que lo reinstaurara en su antigua posición. Fue más o menos en 1931. Pero en aquel año el resultado fue exactamente el contrario. Dicen las leyendas populares que se deshicieron de él y que vestía bufandas de seda. Se trata de una historia que todos los butaneses conocen, pero de la que prefieren no hablar. Es como un secreto nacional, una parte del lado oscuro. Sin embargo, no hace mucho, una de las reinas escribió sobre el pasaje en la biografía de su padre. Fue un acto de valentía, y lo resolvieron de forma definitiva a la manera de los Wangchuck. Durante las 2 décadas que siguieron, el segundo rey reinó en paz. Falleció en 1952 y su hijo Jigme Dorji Wangchuck subió al trono del dragón. Al igual que su padre y su abuelo, el tercer rey tuvo que enfrentarse a una gran amenaza para él y su trono. Cuando China invadió el Tíbet en 1951, el comunismo llamó a las puertas de Bután. Los butaneses que trabajaban las tierras no poseían nada, ni tenían derecho a ello, así que el comunismo les pareció una idea atractiva. El tercer rey actuó con prontitud, se alió con los vecinos del sur y en casa inició una serie de reformas. El rey inició una serie de reformas a gran escala. La más importante fue la reforma de las tierras. Expropió algunos terrenos de los monjes, que eran muy ricos, y redistribuyó otros. Sin duda, al menos desde mi punto de vista, las reformas de este tipo son las más arriesgadas para un gobernante. La alianza con India ayudó considerablemente al desarrollo económico de Bután. Se construyeron infraestructuras modernas como carreteras o sistemas de comunicación a cargo de la India. En 1966, el tercer rey convirtió la ciudad de Thimphu en capital de Bután. Así que el tercer rey que gobernaba entonces todavía estaba considerado como un gobernante inteligente y con previsión de futuro. Alguien adelantado, incluso a las necesidades de su país. El programa de modernización del tercer rey ayudó a prevenir las intenciones chinas de expandir su país más allá del Himalaya. Una vez más, el rey de Bután había asegurado la independencia de su nación. En 1971, Bután entró a formar parte de las Naciones Unidas, una membresía que fortalecía enormemente su estado soberano. Fue una alianza que garantizó la independencia de Bután. Pero no se conformó con eso. Cuando Bután se abrió al mundo exterior, no tuvo más remedio que reformarse en su interior. Construyó una Asamblea Nacional porque se dio cuenta de que la gente necesita participar en su propio gobierno. Ese fue, de hecho, el primer paso para una democracia constitucional. Durante los 20 años de reinado de Jigme Dorji Wangchuck, Bután logró grandes progresos. Al tercer rey se le conocía con cariño como el padre del Bután moderno. Falleció joven, a los 49 años, y dejó a su hijo Jigme Singye Wangchuck sobre el trono en 1972, con solo 17 años de edad. Imaginaos, tenía 17 años. Era un niño que estaba jugando al fútbol cuando lo pusieron a reinar.
Desde el principio, el cuarto rey se mostró comprometido con Bután y su gente. Quería modernizar el país sin dejar a un lado esa riqueza única de su tradición, lo que llevan en el alma. Bután acaparó los titulares internacionales en 1972, cuando el cuarto rey de su historia introducía una nueva política nacional. La riqueza del país no se mediría en dinero, sino en felicidad nacional bruta. Esa felicidad nacional bruta es ahora su seña de identidad. Los líderes políticos que quieren parecer radicales vienen a Bután con la esperanza de que se les pegue algo de esa magia política. Economistas y planificadores de todo el planeta han intentado formalizar y medir esa felicidad nacional bruta para aplicarla fuera de Bután. Es un mantra que muchos adoran y del que otros tantos se burlan, pero los políticos butaneses tienen que luchar muy duro para que no pierda sentido y sea verdaderamente relevante para el progreso del país. Nosotros interpretamos la felicidad no como un placer, que es la idea que tiene casi todo el mundo, sino como un sentimiento profundo de satisfacción que yace dentro de nosotros mismos. Por eso miramos nuestro interior. Si lo ves así, la felicidad nacional bruta se convierte, por lo tanto, en una responsabilidad del gobierno o en un mandato del gobierno para crear un entorno donde los ciudadanos puedan perseguir su felicidad. Esa es la esencia de la felicidad nacional bruta. Bután ha logrado vender una imagen de sí mismo al mundo exterior como Edén del budismo, la tierra de la felicidad. Pero dentro se enfrentaba todavía a una crisis de identidad sobre lo que significaba ser butanés. Bután es un país muy diverso étnicamente. Hay 3 grupos étnicos mayoritarios y muchísimos minoritarios. Ninguno de ellos cuenta con una mayoría absoluta sobre los demás en cuestión de número. Están los Ngawang Namgyal, la gente del noroeste del país, grupo del que proceden los reyes de Bután y gran parte de la clase gobernante. También están las gentes de la frontera sur del país, mayoritariamente de origen nepalés o inmigrantes que llegaron hace relativamente poco, probablemente entre 1865 y 1930. Esta mezcla étnica nunca había sido un problema hasta que la población de origen nepalés que habita en el sur empezó a influir en la sociedad butanesa y a pertenecer a la clase media del país. En 1991, el rey y sus ministros reaccionaron de inmediato para promover la conservación de la cultura y la identidad de Bután. Y de repente, en menos de un año, se hizo pública una nueva legislación sobre el matrimonio, la ciudadanía, la propiedad de las tierras, y empezaron también a llevar trajes nacionales a los acontecimientos y lugares oficiales. Aún hoy, los niños en el colegio llevan el traje nacional. El de los hombres se llama Go. Su origen se remonta a hace siglos y era el traje oficial de las Cortes del Dragón. La herencia Drukpa de Bután forma parte de su identidad nacional y tiene el respaldo de la monarquía y de las clases altas de la sociedad butanesa. En mi opinión, la decisión de Su Majestad, el cuarto rey, a la hora de dar este paso, fue crucial para inculcarles a nuestra juventud y a las futuras generaciones ciertos valores. No podemos perder nuestra cultura por unos pantalones vaqueros. Debemos ser, ante todo, butaneses. Da igual de qué parte del país procedemos, todos somos butaneses. Para conservar nuestra cultura hay que respetarla, al igual que hay que respetar la religión, a los mayores, a los profesores, a los monjes budistas. Son valores, creo, que refuerzan el sistema que nos permite seguir adelante. A pesar de todas estas medidas, daba la impresión de que la cultura y la identidad butanesas seguían en peligro, y crearon un censo que definía cuán butaneses eran sus habitantes. Si no eras suficientemente butanés, debías marchar. En 1988, el gobierno de Bután había censado toda la zona sur del país, pero un gran número de las personas que se consideraban ciudadanos legítimos, con permiso de residencia, etc., generaba dudas al respecto.
En especial los nepalés parlantes del sur. Cuando explotó la tensión política, muchos cogieron miedo. Ya fuese porque habían arrestado a un miembro de la familia sin decirles a dónde lo habían llevado, o porque las fuerzas de seguridad del gobierno bhutanés los acosaban y les decían, abandonad el país, o bien porque la presión era cada vez mayor para que todo el mundo participase en manifestaciones y actividades en contra del gobierno. Los coaccionaban con amenazas, con violencia. Hubo mucha gente que se vio acorralada. En los 3 años que siguieron al censo, los nepaleses del sur huyeron a los campos de refugiados de Nepal. Entre 1991 y 1992, el momento álgido de aquella migración, llegaron a los campos de refugiados de Nepal cerca de 600 personas diarias. Con ellos llevaban historias de torturas, violaciones y violencia por parte de las autoridades bhutanesas. Al principio, la comunidad internacional apenas dio credibilidad a los testimonios. No creían que Bután, el último Shangri-La, fuese capaz de tales atrocidades. Sin embargo, el número de refugiados era prueba más que evidente de lo que ocurría. 1/6 de la población se había visto obligada a huir del país hacia los campos de refugiados. El mundo no podía seguir haciendo caso omiso de tal abuso a los derechos humanos. Las posibles consecuencias para el trono del dragón serían muy graves. ¿Cómo iba a desviar el tema el propio rey para no perder el apoyo de la comunidad internacional que tanto necesitaba su pequeño territorio? Al igual que sus predecesores, tenía que resolver una gran crisis nacional, y al igual que ellos, lo logró con un golpe magistral. El reino himalayo de Bután cree estar bendecido. Su gente ha disfrutado de un siglo de paz y estabilidad sin precedentes. Y se lo agradecen a sus monarcas, los 5 reyes que gobernaron con tanta sabiduría y buen hacer. La filosofía económica de Bután es famosa en el mundo entero. La llaman felicidad nacional bruta y enfatiza los principios budistas sobre la persecución de la satisfacción sin placeres materiales. Pero el reino del dragón de truenos ha tenido que superar numerosos obstáculos en sus 400 años de historia. Amenazas de sus gigantes vecinos y una división interna a pesar de la reducida población. En las últimas décadas del siglo XX, no fueron ni la guerra ni la religión las que golpearon Bután, sino la política étnica y la opinión mundial. Costó asimilar que echasen a los nepaleses a la fuerza. El rey se enfrentó a una condena internacional que sacó a la luz el sistema real de Bután. Cómo se sentaba día tras día en su trono como monarca absolutista e inmoral. La imagen de Bután quedó gravemente dañada. Pero siguiendo la tradición Wangchuk, el rey tenía un plan. Poco a poco había ido modernizando el sistema político del país. Era el momento de hacer el cambio, de pasar de la monarquía absoluta a una monarquía constitucional que acercase la democracia a su gente. Otro ejemplo de la sabiduría Wangchuk. Siempre supieron ver de qué lado soplaba el viento para ir, si cabe, un paso por delante de él. Durante la década de 1990 reforzó el poder de las organizaciones democráticas y en 1998 incluso dio al gabinete la capacidad de despedirlo a él. Por extraño que resulte, el mayor escollo a la hora de instaurar la democracia fue el propio pueblo. La gente rogaba, por favor, no. Le hicimos preguntas relevantes como, ¿por qué? Y el propio rey nos contestó que un país tan pequeño y vulnerable no debería estar en manos de una sola persona, menos tratándose de una persona elegida por lazos de sangre y no por méritos. No creo que haya muchos lugares en el mundo donde un rey
haya tenido que animar e incluso forzar al pueblo a aceptar la democracia y a reducir su poder. Y seguro que hay aún menos países donde el rey o gobernante haya viajado por todo el territorio nacional explicando el porqué a la gente, dándoles tiempo a acostumbrarse al concepto. En muchos países del sur de Asia y otras partes del mundo, la democracia se interpreta como democracia electoral, la fachada, sin la cultura de la democracia. Y eso es sinónimo de violencia política, de corrupción política. Por eso la gente preguntaba por qué. Lo decían de corazón, si todo iba bien, ¿por qué tenían que cambiar las cosas? Bután entró en estado de shock. En el espacio de un año, se publicó un borrador de constitución que prometía libertad de pensamiento y expresión. Se crearon varios partidos democráticos y se estableció una edad de jubilación obligatoria para el rey, los 65. La gente no quería aceptarlo. Era como si su padre se hubiese marchado de casa y hubiese dejado todo en manos de su hijo. Pero ahora, claro, el hijo no sabía muy bien qué tenía que hacer. Fue un golpe tremendo. No sería el único golpe. No obstante, en 2005, solo 6 meses después de que se publicase la Constitución, el cuarto rey dio un nuevo aviso. En 2005, durante el día de la celebración nacional, en diciembre, el rey dio su discurso habitual y dijo que dejaba la corona y que el príncipe sería nombrado rey. No nos lo creíamos, no queríamos que llegase aquel momento. Si me paro a pensarlo, era como si el padre hubiese alcanzado su meta y ahora fuese el turno del hijo. En solo 2 años, el cuarto rey había instaurado una constitución nueva, puesto en marcha las primeras elecciones de la historia del país y abdicado. Su legado pasaba al hijo, Jigme Khesar Namiel Wangchuck, un nuevo butanés para una nueva era. En el momento en el que el rey colocaba la corona en forma de cuervo sobre la cabeza de su hijo, el país entero echó una mirada al futuro. Es muy especial. En primer lugar, porque celebramos 100 años de monarquía y segundo, por la coronación. Es la primera vez que veo cómo coronan a un rey. Es maravilloso ver a un rey o a un líder en sintonía con su pueblo y tan preocupado por su gente. El rey será siempre especial para nosotros. No importa que cambie el gobierno o que pase de monarquía a democracia. Para la gente de Bután, el rey es especial. Le queremos. ¿Por qué? No sabría explicarlo de otra manera. En lo que respecta a política, se trata de un país muy joven, con un rey muy joven al mando. Solo tiene 28 años. Y el quinto rey se enfrenta a un nuevo puñado de retos. Bután está dando los primeros pasos hacia el siglo XXI. Lo primero era superar las elecciones inaugurales con una población que ve la democracia con desconfianza. La gente está un poco nerviosa porque todos hemos visto ejemplos de países democráticos a los que no les ha ido muy bien. Es cierto que amplía las posibilidades de gobierno, pero no garantiza ni la prosperidad, ni mucho menos la felicidad. Es una democracia, es decir, la población vota. Pero no se trata de una democracia total, porque cuando votan solo pueden escoger entre 2 partidos. Y si miramos a los líderes de esos partidos, vemos a gente que sigue muy de cerca a la familia real y a Palacio. Así que el trabajo sucio de la política se le deja a otros. La introducción del sistema democrático fue algo que el cuarto rey elaboró minuciosamente para mantener el estado de monarquía y la relevancia de la posición del rey en el mundo actual. En lo que a proporcionar una seguridad emocional y psicológica al pueblo se refiere, en tiempos en los que incluso la democracia tendrá que superar varios obstáculos, creo que el rey desempeñará un papel vital, como ahora. Pero al mismo tiempo, no va a interferir en las actividades de gobierno de forma directa. Estará ahí, siempre estará ahí,
será una presencia que asegurará que aquellos que están en el poder se comporten correctamente y en beneficio de la gente. Siempre será un gran modelo de fuerza ética para el país. A Jigme Khesal Namgyel Wangchuk le han dejado el listón muy alto y deberá trabajar duro para estar a la altura. Now, we've worked very hard, and today we can proudly say that the system that we've built, the unique and profound constitution that we've drafted, are as strong and as sound as possible. We are off to a very good start. Our democracy to fulfill... Estamos ante un periodo de transición para la monarquía. Su futuro dependerá de los jóvenes y futuros reyes. Creo que la esencia de la monarquía bhutanesa no va a cambiar. Se basa en la relación entre el rey y la gente. El rey entrega su amabilidad al pueblo y la gente se lo agradece con su lealtad. En eso consiste el sistema bhutanés. Lo que ha pasado aquí es que todo sucedió de manera simultánea. El rey ya no es jefe de gobierno, es decir, no se encargará de las tareas diarias de planificación de carreteras, escuelas, hospitales, etc. Y que ahora ha instaurado un sistema de gobierno democrático en el que se incluye un parlamento y un organismo judicial que se encargará de otros asuntos prácticos del gobierno. No obstante, el rey seguirá estando en contacto con la gente. Su fuerza seguirá llegando al pueblo y por eso el pueblo le demostrará su amor. En las ciudades más pobladas de Bután, el terremoto de la democracia apenas ha provocado temblores. La vida se desarrolla como de costumbre y se mantiene el consenso de que si el rey quiere la democracia, entonces ¿quiénes son ellos para discutírselo? Y en los templos del país, los monjes siguen adelante con sus tareas diarias igual que antes, administrando las necesidades espirituales de la gente. En Thimphu crece la clase media, cada vez más influyente y educada. Una clase media que disfruta del tiempo libre en templos y santuarios a las afueras de la ciudad. La cultura de Bután se centra en los pueblos y su monarquía forma parte del día a día de sus habitantes. Me gustaría destacar una cosa. Es un país muy pequeño con una población pequeña. No sería exagerado afirmar que todo el mundo se conoce. Por eso son como una gran familia. Y si alguien vive aquí o pasa aquí cierto tiempo, al final también lo invade ese sentimiento de familia. Bien, pues como rey eres el padre. Tu deber es la gente, al igual que un padre se debe a sus hijos. Al tratarse de un país tan pequeño, con esa atmósfera familiar tan desarrollada, el sentimiento del deber también es más fuerte. Los vínculos que unen la familia real con su pueblo se ven en los deportes, por ejemplo. El deporte de los reyes, el tiro con arco, lo practican también los súbditos con el mismo entusiasmo que su monarca. Cultura de pueblo, la fe budista, la deferencia para con el rey. Todos estos son valores que envuelven a la gente. El impacto de la vida moderna a través de los turistas, la televisión e Internet irá cambiando a Bután de algún modo, pero el cómo dependerá de ellos mismos, de los butaneses, no solo del rey dragón. No es un hombre, es todo el país, las mujeres, la familia, el sistema que conforma una nación. Será la familia, la unidad familiar, la que preserve la cultura de Bután. Durante el último siglo, la dinastía Wangchuk ha ido un paso por delante de su gente. Los ha sabido guiar. Los líderes ven el presente. Los grandes líderes ven el futuro. Y Bután ha tenido mucha suerte en ese sentido. Por eso, como país, ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Para que Bután siga existiendo, el nuevo rey tendrá que demostrar sus habilidades políticas y su visión de futuro, al igual que sus predecesores.
El quinto rey no dudará en enfrentarse ni a los viejos retos ni a los más recientes. Su habilidad para manejarlos contribuirá a su éxito como monarca. I want you to love your country in the most intelligent manner. You must always keep in mind that it is one thing to love your country, it is quite another to love it intelligently. El futuro de la monarquía de Bután está en manos de su joven rey. Y lo que es más importante, en las manos de los propios butaneses.